Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Liderazgo que Inspira. Yo soy Timo y estoy junto con Nati. ¿Cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos. Episodio número 12, Nati. Así es, increíble. Increíble que nos sigan mirando. Gracias a todos los que semana a semana están ahí del otro lado, dejándonos mensajitos, nos mandan fotos por Instagram. Cuando suben, nos Gracias comparten, a está todos buenísimo. por el apoyo que nos dan y el aguante que nos tienen. Gracias. Y en este episodio vamos a hablar sobre la adaptación a los cambios. Gran tema, Creo que es un tema complicado, no sé ustedes del otro lado, pero somos bastante resistentes a los cambios. No sé, a mí me pasa que hay un cambio y me cuesta. Tengo que admitir que soy bastante cuadradito. Últimamente hemos estado escuchando a varios neurocientíficos, nos gusta como mucho sobre la temática con Timo, escuchamos muchos podcasts del tema y como que todos coinciden en que el cerebro es un órgano que no quiere esforzarse demasiado y que si generamos rutinas y hábitos prefiere estarse así y se pone como mal ante los cambios, ¿no? Y nos genera resistencia porque el cerebro se niega a que haya cambios. Entonces creo que es propio del ser humano, como resistirse a los cambios. Sin embargo, este mundo sigue cambiando y avanzando y hoy tenemos un desafío muy grande como iglesia y es dar la palabra, porque la palabra no cambia, pero dar el mensaje a una generación completamente distinta, y no voy a decir a la que aparece en la Biblia, a la que fue hace 50 años atrás, ¿no? Entonces creo que tenemos un desafío por delante de transmitir el mensaje del Evangelio a esta nueva generación de una forma relevante, de una forma eficaz. Y para eso tenemos que como iglesia dejar de resistirnos al cambio y empezar a adaptarnos a estos nuevos tiempos. Algo muy importante, si bien cuando hablamos de cambios, a veces pensamos que queremos darle un vuelco a lo que tiene que ver con el mensaje, con la palabra, y no es eso a lo que apuntamos. El Evangelio es la esencia pura, y lo que nosotros tenemos que hacer es ese Evangelio transmitirlo sin diluir, pero ayornados a los tiempos que estamos pasando. Creo que la pandemia fue un disparador bastante importante en cuanto a lo que tiene que ver con los cambios. Aceleró muchísimo el tema de la conectividad, en donde, reuniones, todas las iglesias pasaron de tener reuniones presenciales a tener reuniones online, y fue algo obligado. Y creo que, nosotros como iglesia no estamos siendo relevantes porque estamos utilizando estrategias, formas y todo lo que hicieron personas que tuvieron una visión de parte de Dios, creo, y que hasta el día de hoy siguen siendo las mismas. Y estamos yendo a una guerra con armas que ya son obsoletas. Claro. Entonces es importantísimo hoy prestar atención a este tema, analizarnos, como siempre terminamos nuestros episodios haciendo un análisis de cómo estoy, cuán resistente estoy a los cambios, cuán resistente está mi congregación a los cambios y cuán necesario es generar cambios, aunque sea de a poco, ¿no? No queremos como cambiar todo de un día para el otro, pero sí hay cosas que tenemos que repensarlas. Si nuestro evangelismo son con los mismos métodos que usaban mis abuelos, y quizás ahí tengo que cambiar ese método. Una de mis abuelas evangelizaba en la radio y yo creo que si hoy, decí que no quedaron grabaciones, pero si hoy transmitiríamos los mensajes de mi abuela, ya quedaron obsoletos. Hoy quizás hay que buscar más herramientas como podcast, como streaming, y son otros estilos de comunicación. La palabra es la misma, el mensaje es el mismo, pero los métodos es necesario que vayan cambiando a lo que la gente hoy está consumiendo también.
¿Querés que avancemos con el desarrollo del tema y no seguimos spoileando? Bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios de adaptarse a los cambios? Uno es ser relevantes en la comunidad, ¿no? Entonces, entender, bueno, yo quiero llegar a más personas y tener relevancia en el barrio en donde vivo, en la ciudad donde estoy. Bueno, ¿de qué manera yo puedo impactar en la sociedad? Quizás a veces nos quedamos solo con, bueno, evangelismo en una plaza o evangelismo en un hospital, pero ahí no estoy pudiendo abordar a todo el campo que tengo a mi alrededor. Entonces empezar a buscar diferentes estrategias que nos permitan ser relevantes en la comunidad en la que estamos. Por otro lado, nos beneficia en la innovación en la misión. ¿Qué significa esto, Timo? Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar en la innovación. Innovar no es mejorar lo que funciona. Es decir, si yo estoy haciendo una estrategia evangelística que está funcionando, empecemos a mirar de qué manera podemos ir un paso más en la evolución de esa estrategia, porque hay cosas que se pueden seguir mejorando. Y creo que a veces nos quedamos con que, bueno, esto nos dio resultado, pero en la palabra podemos ver que Dios es un Dios creativo, todo el tiempo iba cambiando, y creo que nosotros a veces nos quedamos en algo que funcionó, perfecto, funcionó en ese momento, en ese contexto, con esas personas. Ahora, para mejorarlo tenemos que perfeccionarlo, y la innovación nos habla de esto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar en cambiar, adaptarnos a los cambios, vamos a empezar a mejorar las cosas que hasta el día de hoy nos fueron resultando, y cada vez vamos a ser más eficaces y más eficientes en nuestro evangelismo. Y después también permite el crecimiento y desarrollo de la iglesia, logrando mayor impacto. No tenemos que estancarnos, ¿no? Yo creo que Cristo no dejó una iglesia estancada, sino una iglesia dinámica, una iglesia que se va adaptando a los tiempos y va ayornando los métodos, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Cristo es el Salvador de nuestras vidas y lo necesitamos para tener una vida eterna. Ahora, ese mensaje podemos darlo de tantas formas distintas, ayornándonos a este nuevo tiempo, que es ahí donde tenemos que apuntar para el crecimiento y desarrollo de nuestras iglesias locales. ¿Qué habla la Biblia sobre renovarse, sobre adaptarse a los cambios? Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo del 14 al 17. Y dice así: un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos? Acá es gente resistiéndose, ¿por qué ustedes están haciendo algo distinto a nuestra tradición? ¿No? Ya empezamos con una resistencia. Y después Jesús en el versículo 15 les responde: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. ¿Qué opinás que quiso decir Jesús en esta enseñanza? Me gusta mucho porque Jesús empieza confrontándolos, pero después siempre da esos ejemplos que termina de darte luz y termina de verlo de una manera como más completa, ¿no? Hay cosas que lo nuevo no puede llegar cuando nosotros estamos tan aferrados a nuestras costumbres y a nuestros métodos que fueron exitosos, pero que terminan siendo obsoletos. Y otra cosa que me gustó mucho es que si nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos dé una renovación, pero no nos preparamos para el cambio, no nos preparamos para lo nuevo, todo lo que Dios nos pueda llegar a dar va a terminar desperdiciándose, y Dios no le va a dar una revelación, no les va a dar algo nuevo a alguien que no esté abierto al cambio.
Impresionante, y creo que la Biblia todo el tiempo habla de la adaptación a los cambios, a los tiempos nuevos, a lo nuevo de Dios, por lo cual no es algo que nosotros estamos implementando porque nos hacemos los modernos, es bíblico y Jesús mismo lo enseñó. Después también tenemos que adaptarnos según a quienes les estamos hablando. Primera de Corintios capítulo 9, versículo del 19 al 23 dice: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar muchos a Cristo. Esto se lo está diciendo Pablo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios y obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus beneficios. Pablo es increíble. Pablo tiene esto que te termina dejando tan en evidencia, ¿no? Con esto de que me acomodo, y no se trata de, a ver, creo que tenemos que entender, no es que Pablo se adaptaba y practicaba el pecado o las cosas que podían llegar a estar haciendo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo Pablo es: yo entiendo el contexto en el que me muevo, entiendo el ambiente, puedo discernir lo que está pasando, por lo tanto busco la manera de que lo que ellos tengan como algo que podamos conectar, utilizarlo como un beneficio para poder predicar el evangelio. Y a veces nos pasa que estamos tan encerrados en el evangelio, y entiendan a lo que voy, en un método evangélico, que estamos nublados para ver lo que Dios nos quiere mostrar en las otras personas. Hay algo que Dios te va a mostrar en las personas para que vos puedas desarrollar una estrategia evangelística, efectiva para ese grupo de personas. Pero cuando nosotros miramos todo el tiempo con el lente del evangelio, estamos nublando lo que Dios realmente quiere ofrecernos. Y no estoy subestimando el evangelio, entiéndase, lo que estoy diciendo es que a veces nuestra costumbre evangélica es lo que limita la visión de lo que Dios nos quiere traer. De hecho, hasta creo que a veces tenemos un lenguaje evangélico que solo los evangélicos entendemos. Y creo que, y no podemos decir, bueno, pero nosotros hablamos así. No, Pablo adaptaba su lenguaje, sus formas a la persona que le estaba hablando. Entonces creo que esto es importante. Una vez tuvimos como una jornada de evangelismo en la iglesia, no sé si te acordás, y lo que habíamos hecho era dividir diferentes mesas de trabajo, y entonces cada mesa tenía que llegar a una población distinta. Algunos tenían que llegar a universitarios, otros tenían que llegar a personas de la calle, otros tenían que, y a políticos. Y claro, muchos se dieron cuenta que, no sé cómo predicarle a un universitario, no sé cómo predicarle a un político. Bueno, creo que tenemos que empezar a aprender, porque Dios va a generar oportunidades, pero si en esas oportunidades que Dios nos genera no estamos preparados, no tenemos la capacidad de Pablo de adaptarnos a las diferentes poblaciones y hablarles según su necesidad y en su lenguaje, estamos desaprovechando el camino que el Señor nos está abriendo. Volviendo al versículo anterior que leímos, hasta que nosotros no preparemos nuestra vasija, no preparemos nuestro cuero, como decía en ese versículo, para que el derramamiento del vino nuevo venga, no estamos preparados para lo nuevo que Dios tiene. Si nosotros no vamos a estar dispuestos a asumir que necesitamos el cambio, el Espíritu Santo no va a derramar el nuevo mover que tiene preparado para nosotros como hijos de Dios.
¿Qué estrategias utilizamos para adaptar los cambios en la iglesia? Bueno, una de ellas es la formación y la capacitación continua de nuestra gente, de nuestro liderazgo. No podemos pretender adaptarnos a los tiempos nuevos si nuestro liderazgo no está capacitándose y formándose continuamente. Vamos a trasladarlo a lo laboral. Yo creo que hoy, yo por ejemplo me recibí hace 10 años, ya quedó obsoleto todo lo que aprendí hace 10 años. Hoy estamos viviendo en un tiempo donde uno todo el tiempo tiene que capacitarse. Las empresas les dan, bueno, no en la mía, pero a Timo todo el tiempo tiene capacitaciones sobre liderazgo, sobre inteligencia artificial. Digo, hoy tenemos que, ya si nos quedamos con que yo estudié hace 10 años, ese título lo puedo tener colgado en la pared, pero el conocimiento fue avanzando. Yo no puedo quedarme con que, bueno, hace 10 años me recibí. Yo tengo que seguir formándome, haciendo diplomaturas, haciendo cursos. ¿Qué nos hace creer que la iglesia no? Sí, como que nos estancamos y nos acomodamos tanto en un puesto, en una vez hice, una vez aprendí, una vez me enseñaron, y el mundo está en constante movimiento y en constante cambio. Y si nosotros no nos subimos al cambio constante, terminamos quedando obsoletos, predicando un evangelio que tiene todo el poder de Dios, pero con estrategias que son totalmente obsoletas y que nadie quiere escuchar. Y yo creo que ese es el problema. Tenemos el mejor mensaje, tenemos lo mejor de lo mejor para poder ofrecer, pero lo estamos entregando en una presentación que ya no es relevante para que las personas lo puedan aceptar. Así es. Por eso tenemos desafíos por delante. Dentro de estos desafíos tenemos vencer la resistencia al cambio. Sabemos que toda tradición a veces genera resistencia, ¿no? Bueno, ya estamos cómodos, está como nuestro cerebro que ya está cómodo con esto, pero ese es nuestro desafío. Analicemos cómo estamos nosotros primeramente y después nuestra iglesia y buscar maneras y estrategias para vencer con toda resistencia al cambio. Después, perder el miedo o sea, a veces tenemos miedo a perder la identidad y eso lo tenemos que sacar de nuestras vidas. Yo creo que empezar a buscar algo nuevo con un fundamento y con una intención correcta va a llevarnos a un nuevo nivel en nuestro liderazgo, en nuestras estrategias, en nuestras planificaciones en el día a día, porque nosotros, si a nosotros leer un libro nos cambia nuestro pensamiento y nos saca de nuestro foco, el problema no es el libro. El problema somos nosotros como evangélicos y cristianos que no tenemos clara cuál es nuestra fe y cuál es nuestro fundamento. Por lo tanto, primeramente, fortalece tu fe, fortalecete espiritualmente, pero empezá a abrazar lo nuevo sin miedo a perder la identidad en Cristo. Porque cuando nosotros tenemos una fe sólida, cimentada en la roca, nada nos puede mover. Bueno, por años escuchaba en la iglesia en la que me crié, que era muy tradicionalista, nadie podía leer sobre psicología porque eso podía meterse en la iglesia y en vez de ser espirituales nos basamos todo en la psicología. Y claramente si eso sucede, como decís vos, es que estábamos débiles en la fe y no entendíamos la palabra. Primero tenemos que comprender la palabra, nuestra raíz, nuestra base está cimentada en la palabra de Dios y después todo lo que vayamos leyendo y adquiriendo como conocimiento, uno lo va filtrando por la palabra y con esto me quedo y con esto no. Eso es lo que tiene que suceder. Por eso no hay que tenerle miedo. Otro desafío que podemos encontrar a la hora de la adaptabilidad a los cambios es a veces la falta de recursos, ¿no? Por ejemplo, todo lo tecnológico sabemos que muchas veces cuesta dinero, bueno, pero es buscar los métodos, las estrategias. Ya hoy, por ejemplo, en cuanto a las capacitaciones, no podemos decir que es por falta de recursos. Hay tantas capacitaciones de forma gratuita,
en YouTube. Digo, me parece que hoy eso no es un impedimento. Hay libros que los encontrás en versiones digitales. Creo que tenemos que también a veces vencer esas limitaciones de creer que no podemos por falta de recursos. Sí, a veces estamos tan cómodos que ponemos excusas simplemente para no asumir el miedo al cambio. Uh-huh. Bien, ¿qué dice Hechos 10:28? Hechos 10:28 dice así. Esperen que lo encuentro. Acá está. Pedro les dijo: ustedes saben que van en contra de nuestras leyes y que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. ¿Y el 34? Y el 34 dice: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Estos dos versículos hacen alusión a la historia donde Dios le muestra a Pedro que tiene que ir a la casa de Cornelio, que es un gentil, y los judíos no se relacionaban con gentiles. Entonces Pedro, en su tradición, decía: ¿cómo yo voy a ir a la casa de un gentil? Y Dios le dijo: vos tenés que ir, porque este es un nuevo tiempo en donde la gracia se derrama sobre todos. Entonces Pedro vence esa resistencia que tiene y después queda asombrado. ¡Wow! El Espíritu Santo cae sobre los gentiles también, dice Pedro, y empieza a decir: bueno, en Dios no hay favoritismo. Y hay un nuevo cambio de paradigma en la vida de Pedro, ¿no? Pero porque se animó a vencer con esa resistencia al cambio que su tradición le decía: no podés. Pero Dios le dijo: hacelo, yo te mando. Entonces muchas veces como iglesia buscamos la dirección de Dios, buscamos que Dios nos abra puertas, pero es imposible que Dios lo haga si nosotros no nos adaptamos a ese cambio, porque Dios le estaba diciendo a Pedro, no lo estaba obligando a ir, no lo llevó volando. No, Pedro, tenés que ir vos con tus propios pies y tenés que entender que este es un nuevo tiempo. Gracias a Dios, Pedro lo entendió. Y toda la familia de Cornelio fue salva. Pero creo que esto nos está pasando hoy como iglesia a todos nosotros. Si nosotros nos pusiésemos en el lugar de Pedro y pensáramos qué hubiese pasado si Pedro no hubiese hecho caso, no hubiese... Se aferraba a sus tradiciones. Se aferraba a sus tradiciones. Fue el cambio no solamente en la vida de Cornelio, fue un cambio a nivel mundial que hasta el día de hoy nos afectó a nosotros, porque el evangelio llegó a los gentiles, que nosotros somos parte de ese pueblo. Entonces nosotros, cuando estamos tan aferrados a las costumbres y a las tradiciones, estamos impidiendo que lo nuevo de Dios fluya, y lo nuevo de Dios tiene un alcance que nosotros no podemos dimensionar. Creo que Pedro en ese momento no habrá pasado por su cabeza que esa decisión que tomó de asumir la responsabilidad de todo lo que podía venir por la decisión que estaba tomando, iba a repercutir en millones de personas y en un montón de países, lenguas y naciones. Creo que a veces no dimensionamos el poder que tiene el cambio. Uh-huh. Y la repercusión que tiene cuando nosotros estamos de la mano del Espíritu Santo es asombroso. Entonces, creo que es tiempo de hacer una introspección en nosotros y empezar a decir: che, estoy resistiéndome a los cambios, ¿cuál es mi punto de vista en esto? Y como para terminar reflexionando en este tema, recordemos que la palabra está llena de pasajes donde nos habla de lo nuevo que hace Dios. Dios hace cosas nuevas todo el tiempo. De hecho, Dios nos creó con cambios en nuestra vida. Fuimos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y algún día vamos a terminar de envejecer. Y todo el tiempo hay etapas en nuestra vida, hay cambios en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra forma de pensar. ¿Qué nos hace pensar que Dios no es un Dios de cambios, de cosas nuevas, de etapas? Creo que tenemos que empezar a ser más sensibles a la voz de Dios. El ser humano busca la tradición, aferrarse a ella y no moverse de ahí.
Pero recordá, nuestro Dios no es un Dios estático, es un Dios dinámico que todo el tiempo hace cosas nuevas. Es ahí la pregunta, ¿lo estoy dejando y permitiendo que haga cosas nuevas en mi vida, en mi liderazgo y en mi congregación? Increíble, este tema da para seguir, pero no queremos extendernos mucho. Si llegaste hasta este momento, te agradecemos, gracias por quedarte con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales, en TikTok, en Instagram. Estamos como Timo y Nati Podcast. Bueno, y la llamada a la acción hoy no es otra cosa diferente a lo que siempre te decimos. Analicemos. Y te voy a dejar algunas preguntas para que te las anotes y las respondas ahí donde estás. Y una es, ¿hago las cosas porque siempre se hicieron así? ¿Sos de las personas que dicen, bueno, yo siempre lo hice así? En mi casa siempre se hizo así. ¿Qué? Qué peligroso. Qué peligroso. Bueno, pero si sos alguien que tiene ese fundamento de decir, bueno, yo siempre lo hago así, lo hice así y me lo enseñaron así, bueno, quizás sos alguien que Dios quiere en este tiempo moldear para que te adaptes a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Soy alguien que cuestiono si las cosas que hago son efectivas para esta generación. Creo que tenemos como un mal concepto de la palabra cuestionar, pero en este podcast lo habilitamos porque somos dos cuestionadores. Pero porque es importante cuestionarnos las cosas, sí, ¿no? Decir, pero desde el buen sentido de, ¿por qué esto se hace así? ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? Si lo hiciéramos de otra manera, ¿seguiría siendo bíblico? Entonces me parece que es importante empezar a cuestionarnos las cosas. ¿Qué hacemos para esta generación? ¿Sirve lo que estoy haciendo? ¿Tiene impacto? Y si no lo tiene, tenemos que buscar otra alternativa. Es como si armáramos este podcast. Le estamos metiendo como mucho empeño, tiempo, dedicación. Y si vemos que no lo ve nadie, no es, bueno, esto no sirve. Bueno, busquémosle una vuelta. Quizás hay algo que todavía no le estamos encontrando y hay que seguir, ¿no? Y hay que seguir buscando cómo puede ser la mejor manera, la más efectiva para tener impacto en todo lo que hago. Recordá que tu creador es el Dios que creó todo, es el dueño de todo. Por lo tanto, es el dueño de las ideas incluso, y Él va a poner ideas en tu vida, pero tenés que tener las ganas y Él te tiene que encontrar trabajando. Pero no tires abajo las cosas cuando no hay resultados. Buscale la vuelta y busca siempre la forma de que lo que estés haciendo tenga impacto para esta generación. Y la última pregunta es, ¿qué impacto tiene lo que hago? Y si no es significativo, ¿me permito buscar alguna alternativa? Que es lo que acabo de decir. Bien, es un tema muy interesante para seguir charlando, pero ya se nos va el tiempo y queremos dejarte con la frase del día que la dijo Albert Einstein y dice: la inteligencia se mide por la capacidad de cambiar cuando es necesario. Importantísimo, era un científico, alguien que creaba cosas y todo el tiempo tenemos que adaptarnos a los cambios. Y nuevamente, si algo no funciona, esto no es para mí. Tengo que buscar la manera de lograr que funcione y eso es adaptarse a nuevas formas, a nuevas ideas y a cambios. Y algo importante, entender e interpretar el momento oportuno cuando se requiere un cambio. Y ese es un gran desafío. Así que, bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que te quedes pensando toda esta semana en este tema, que te genere como esta incomodidad que buscamos, pero para que te sumes a los cambios que se vienen y a poder predicar de forma más efectiva este mensaje.